Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hoy en Protagonistas contamos con la presencia de Raquel Martos, periodista, escritora y guionista. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú, Paula? Pues muy bien, aquí me gustaría, porque sabemos que llevas mucha trayectoria como periodista en concreto, entonces que nos contaras un poquito cómo te empezaste a interesar por este mundo, cómo surge el momento en el que tú dices, pues a mí me gustaría trabajar en la radio. Pues la verdad es que creo que siempre la radio estuvo ahí de alguna manera en mi vida, porque era la banda sonora de mi casa, porque yo me despertaba con la radio, con un señor que se llamaba Luis del Olmo, que por cierto hacía un programa que se llamaba Protagonistas, te sonará el nombre de tu sección, sí. Aunque antes se llamó de Costa a Costa, y esa era la banda sonora de mi vida por la mañana y luego también la banda sonora por la noche, porque tenía hermanos mayores que eran también muy aficionados al medio. Entonces la radio siempre estuvo ahí. Es cierto que cuando tuve que decidir ir a la universidad tuve alguna duda porque también me gustaba mucho la docencia. Fíjate, hasta me gustaba el mundo del maquillaje, ser maquilladora. Tenía ahí como varios universos todos flotando, pero en realidad la comunicación y en concreto la radio era lo que más me llamaba. Y aunque empecé filología hispánica, porque, bueno, tuve una profe en COU que me enamoró absolutamente en todo ese tramo previo a la universidad de la lengua y la literatura, siempre me había gustado, pero con ella más, pues pensé que era un buen medio para entrar en la radio. Además, yo sabía que una de las personas a las que más admiraba entonces, que era Julia Otero, era filóloga, y dije, bueno, pues es un camino. Puedo estudiar filología hispánica, conocer bien el idioma en el que me voy a expresar y al final, bueno, dejé esa carrera, empecé periodismo y ya inicié un camino en la radio que ha llegado hasta hoy. Sí, has mencionado a Luis del Olmo, que me parece que estuviste también trabajando con él. Sí, que si nos podías contar un poco qué es trabajar con él. Pues para mí fue un sueño, porque como te decía, era el señor que le ponía sonido a mi casa familiar. Mi madre le llamaba Luis, porque es esa conexión tan estrecha que se hace entre los oyentes y las personas que se comunican con ellos a través de la radio. Y entonces Onda Cero hizo un curso superior, como un máster, en un momento en el que yo me iba a ir a vivir a Londres. Y mi madre casualmente oyó ese anuncio, lo tomó notas. Además llevaba mucho tiempo ella sin poner la radio porque, bueno, había muerto su madre, estaba muy triste y la radio en mi casa era como un termómetro de cómo estaba si estábamos tristes o no. Y ese día puso la radio, oyó ese final y me dijo, tienes que intentar esto. Y dije, no, pero yo me voy a vivir a Londres. Y me dijo, a ver, niña, eres tonta. Esto lo han oído millones de personas, son muy pocas plazas, no te van a elegir a ti. Bueno, pues entre los 25 elegidos estuve yo, ya no me fui a Londres, me quedé en la radio y mis primeras prácticas fueron con Juan Antonio Cebrián, que hacía la noche, hacía turno de noche, después La Rosa de los Vientos, y en septiembre entré en el equipo de Luis del Olmo. Pues imagínate, Paula, lo que fue para mí escuchar esa sintonía que siempre había oído en mi casa, que además era una sintonía muy reconocible para una generación en este país, porque también era la de una serie muy, muy famosa, y oírla ahí, en el control de sonido, cuando empezaba ese programa que ya había oído desde que recordaba. Pues algo muy emocionante y personalmente o profesionalmente la oportunidad de trabajar con una persona absolutamente enamorada del medio, como era y es Luis, que me enseñó sobre todo, él tenía fama de exigente y lo era, pero sobre todo era autoexigente. Me enseñó que todos los días se la jugaba y que todos los días te la juegas en lo que hagas, en la radio, en la prensa escrita, en televisión, en una panadería. Al final todos los días nos tenemos que examinar y él, que ya era un consagrado y era una superestrella, pues cada día entraba nervioso a las 7 menos 5 y cada día salía a preguntarnos qué nos había parecido. Me lo preguntaba a mí, que acababa de entrar, otras dos recién contratadas, éramos 3 babies, y nos preguntaban. Y nos preguntaba realmente nervioso y tratando de corregir cosas. Eso es lo más importante que me enseñó Luis del Olmo, y la pasión. Porque la pasión no se aprende,
se tiene o no, pero me enseñó lo importante que era la pasión para poder enfrentarte a esta profesión. Sí, la verdad que es increíble como alguien como Luis del Olmo siga teniendo, después de tanto tiempo, esos nervios a la hora de hacer un programa cada día. O sea, yo creo que es... Y lo de la pasión me parece súper importante, el que te guste lo que haces, el que te guste el programa que estás haciendo, el que cada vez quieras hacerlo mejor. Ahora me gustaría que le dieras algún consejo a alguien que quiere iniciarse en esta profesión tan bonita, en concreto en la radio, que creo que es lo que más has hecho tú. Pues en la radio yo creo que, bueno, el componente de la pasión ya lo hemos nombrado las dos, creo que es importantísimo para enfrentarte sobre todo a una profesión que tiene muchos sinsabores, que tiene malos horarios, que no está bien pagada, que tiene un recorrido que no siempre brilla todo lo que haces. Si no te gusta el camino, si solo te gusta la fama, estás en un mal sitio, porque no hay muchísimas más personas de las que conocemos en cualquier profesión, pero sobre todo en la radio. La radio además tiene una cosa muy curiosa, es que tú puedes sentarte en un taxi, el señor o la señora que conduce el taxi te escucha todos los días, pero no te pone cara. Ahora ha cambiado, pero desde luego cuando yo empecé era así. Entonces, toda esa parte de ego, de brillo, de toda esa te la tienes que pulir bastante. Y luego, consejo, pues mira, yo creo que hay que tener muchísimo respeto por los oyentes. Esos nervios de Luis también tienen que ver con eso, con que cada día sepas que tienes que dar lo mejor, con la honestidad a la hora de asomarte a un micrófono. Y luego, personalmente, a mí me preocupa mucho también la estética. Es decir, hay que cuidar la voz, hay que cuidar el sonido. Yo soy muy maniática de eso, en eso me río mucho con Julia, porque las dos, casi todos, casi todas las personas que trabajan profesionalmente en la radio, yo diría que todas, tienen ese amor por el audio. O sea, yo estoy escuchando un programa y digo, ¡ay, se le ha caído el boli! No, esto no está bien, el micrófono se acopla. O sea, todo eso, conseguir que llegue un audio limpio y que quien te esté escuchando pues reciba un producto de calidad es importante. Y luego hay algo muy importante que no se le tiene que olvidar a nadie que hace radio, y es que tiene que seducir continuamente al que está al otro lado, y tú no sabes qué está haciendo. No está escuchándote así, esperando a que Paula diga algo interesantísimo. Es que a lo mejor te pilla porque va en autobús o porque está haciendo la comida o porque cambia de emisora y se encuentra contigo. O sea, tener esa idea de que, por ejemplo, el mundo del podcast es diferente, porque sí que tú te acercas al podcast buscando un contenido, pero con la radio te encuentras muchas veces. Y yo creo que es muy importante que sepas que tienes que seducir en cada momento, que tienes que hacer un discurso muy claro. A veces tenemos el discurso en la cabeza y damos por sentado que el otro está entendiendo todo y que está en nuestro camino, y hacemos saltos mentales que son muy peligrosos porque te pierden. Y si tú pierdes en la conexión con el oyente, ya, o sea, ya pasa de ti. Es muy fácil, es difícil captar y es muy fácil perder la atención. Y sobre todo, yo creo que la honestidad, pero eso yo creo que es común a todas las profesiones. Sí, yo creo que, por ejemplo, en tus intervenciones suele ser muy, muy atractivo quedarse a escucharte, porque está muy presente el humor, que es algo que a todo el mundo pues, nos interesa, y al final escuchar a alguien que suelta alguna broma sobre la actualidad pues hace que te quieras quedar a escuchar más. ¿Este componente humorístico siempre ha estado presente en tus intervenciones y siempre ha sido por decisión personal? Pues mira, el humor siempre ha estado presente en mí. Es como un rasgo familiar. Ha estado en el ADN. Pero es interesante lo que preguntas, porque es verdad que yo el humor lo usaba por los pasillos de Onda Cero en mi primera etapa profesional, y cuando entraba al micrófono me ponía muy seria. Y entonces había algún jefe que me decía, pero Raquel, tú tienes que hacer humor. Además, uno de ellos era pues guionista de humor, y yo decía, ¿qué dices? Me parecía una cosa que era como totalmente alejada de lo que yo podía ser. O sea, primero me parecía que hablar de humor como oficio era algo que yo ni me había planteado y que me parecía muy difícil.
No creo que ayudara mucho el hecho de que yo fuera mujer, porque es verdad que todavía en el mundo del humor, y aunque hay afortunadamente muchísimas cómicas ahora defendiendo el humor en escenarios, pues mira, hace no tanto ha habido un documental de Gila que vi en la 2 en Imprescindibles, que es una sección que me encanta, y todos los testimonios que hablaban de Gila, absolutamente todos ellos eran hombres. No preguntaron a ninguna mujer, ya no cómica, escritora que trabaje con humor, guionista, actriz. No preguntaron a ninguna mujer de qué manera le podía haber influido un referente como Gila. Entonces yo creo que eso también hacía que yo no pensara en el humor, pero al final siempre estaba. Al final, cuando yo hablaba en una entrevista, cuando entraba a hacer una sección, al final el humor de un modo u otro flotaba. Y sí que ya de manera más consciente, aunque yo hice otras cosas en Onda Cero antes de trabajar en ese programa, cuando empezamos en M80 a hacer No Somos Nadie, que éramos un equipo que al frente está Pablo Motos y éramos un equipo de personas, Juan Herrera, que era un referente del humor en la radio. Ahí sí que ya me tomé el humor muy en serio y además venía también de una experiencia corta en el Club de la Comedia como guionista. O sea, ahí sí entendí que el humor, aparte de que naciera de forma espontánea, había que construir, que con él se podía construir, que era una herramienta con la que construir. Cuando a mí me preguntan si soy cómica, digo que no, porque me estaría colocando una medalla que no me corresponde, como si te dijera que soy patinadora artística. Sin embargo, cuando me dices, utilizas el humor, esa es la manera correcta de decirlo, porque el humor también está presente en mis novelas, donde hay mucho drama y puedes llorar mucho, pero está el humor como mirada del mundo. Está el humor en las columnas que escribo, porque al final el humor es aparte de una mirada, es una herramienta muy útil para hablar de todo, para criticar, para arropar, para dar cariño, para provocar ternura. El humor también es poesía. El humor puede ser muy duro, pero también puede ser muy cálido. Yo creo que el humor lo tiene todo y no concibo la vida sin humor. Por tanto, que yo escribiera o me expresara o me comunicara sin él sería como un derroche, creo. Sí, y aparte, al final es parte de tu esencia a la hora de hablar, a la hora de escribir. Y yo creo que es muy importante preservar esa habilidad que te hace diferente, que te hace que tus intervenciones, ahora hablaremos de ellas en el programa Julia en la Onda, hacen que sean diferentes y que enganchen al oyente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se intenta. Sí, porque ahora en el programa de Julia Otero, en la sección de las personas físicas, realizas un resumen de la actualidad, de la semana y de lo que ha pasado recientemente, con toques así humorísticos, utilizando algún chiste. ¿Cómo te viene la inspiración para hacer este tipo de resúmenes? ¿Cómo incluyes el humor de manera respetuosa, que no ofenda? Mira, yo llevo haciendo eso desde ese programa que te decía en M80, No Somos Nadie, que esto era a principios de los 2000. Y ya hice un resumen de la semana que de alguna manera se fue como... Había hecho cosas antes también en etapas previas de Onda Cero, pero ahí lo consolidé. Y al final es una forma de hacer un guión en el que los sonidos, las voces ajenas a mí también tienen papel. Entonces, al final es construir una canción. En realidad, el resumen es una canción en la que yo te cuento todo lo que ha pasado en la semana, y esa melodía se compone de mi voz, pero sobre todo se compone mucho de las voces que han sonado esa semana o que han sonado en otro momento, pero a mí me sirven para contar la política. Un ejemplo, hay una de las cosas que yo incorporé ya desde mi etapa, desde la primera con Julia, que fue... ya llevo 10 temporadas con ella, cuando estaba con Juan Gómez Jurado, y fue ver que en un programa mítico de televisión española, que era El hombre y la tierra, un programa del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, realmente estaba condensada toda la política de España y casi del mundo. Y entonces que había un montón de ejemplos de animales que nos podían explicar, pues,
una sesión de control en el Congreso de los Diputados, un asunto de corrupción, una negociación entre partidos o un liderazgo de alguien muy joven o de alguien que lleva mucho tiempo y que ha vuelto a ganar las elecciones. Por ejemplo, eso, cuando compartieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias gobierno, claro, en los Picapiedra, Pedro y Pablo, no era solo el chiste de son Pedro y Pablo, es que había 1000 secuencias que nos iban contando, como aquello de lo predijeron los Simpson, pues como los Picapiedra habían predicho un montón de cosas de las que han podido pasar. Bueno, a mí me encanta sacar de contexto lo que veo y crear una realidad paralela. Imaginar que en el Congreso están pasando otras cosas y que de pronto alguien canta o alguien se está duchando y que lo que ha dicho una persona no es exactamente lo que parece. Al final cuentas lo que ha pasado. Al final creo que si un oyente no se ha enterado de nada de lo que ha pasado en la semana, tiene una ligera idea al menos de lo que más ha sonado. Pero es una pieza firmada por mí. No es un resumen informativo. Yo sé cuándo hago información, cuándo hago opinión y cuándo en este caso hago humor. Y estoy haciendo humor con la información como percha, eso que decimos tanto de tienes una buena percha para la noticia. Mi percha es lo que pasa, pero al final es mi mirada. Y yo a veces, bueno, sabes que uno de mis compañeros es Pedro Vera, que es viñetista, que es dibujante, y yo muchas veces le decía a Pedro, mis viñetas son mis montajes sonoros. O sea, que yo haga, por ejemplo, una interpretación propia del minuto de oro de un debate electoral, es mi viñeta. Los parecidos sonoros razonables entre personajes políticos y personajes del cine o del teatro, del humor, son mis viñetas. Entonces, al final, lo que hago es dibujar mi cuento, ¿no? Que no tiene, o sea, no es igual que un informativo, tiene que ser tan riguroso. Yo aquí me permito otras licencias. Sí, pues es súper interesante, la verdad, como al final que para cualquier persona que no tenga esa habilidad pues de utilizar secuencias de, por ejemplo, los Picapiedra o de los Simpson, debe de ser súper complicado para alguien que no, pues eso, que no tiene esa habilidad, pero para ti al final te sale como natural. Cuando yo entré en la facultad, en mi primer curso, en la puerta de la clase, un profesor de comunicación social, Vicente Romano, nos dijo a los que allí estábamos, bueno, sabéis que nunca vais a trabajar en esto, ¿no? Y nos lo dijo así, o sea, fue bienvenidos a vuestro sueño. Y yo siempre lo comento, que es verdad que yo nunca he dejado de trabajar en esto. También sé que soy afortunada. También te digo que en esa clase había personas que ahora puedes ver en tele, en radio, otros no. Es decir, los caminos son individuales. Es verdad, o sea, hay que ser realista. No es fácil. Y ahora no es fácil por muchas razones. Pero también se han abierto puertas que para nosotros no existían, como por ejemplo todo el mundo digital. Nosotros no contábamos con eso, no existía. Entonces, yo lo que creo es que lo que es muy importante es que os forméis bien y que tengáis los mismos valores de honestidad que te planteas para cualquier medio, digamos, convencional, pues para emprender, no sé, para un canal de YouTube que decidieras mañana hacer tú haciendo entrevistas, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me molesta mucho siempre cuando las personas que han hecho un camino llegan al final y les dicen a los que vienen que para ellos ya no va a haber camino. Me parece de una arrogancia y también, no sé, de un pesimismo con la vida de los demás que yo creo que hay que mantener la ilusión y el entusiasmo. Yo llevo muchos años en esto, muchos, y no he perdido el entusiasmo y te aseguro que el camino es difícil y que también pues que hay muchas trabas, muchas tristezas y muchas lágrimas, pero a pesar de todo, el caso es andar y es así. Sí, y además cuando al final cuando tú empiezas, lo último que quieres es que la gente que está ahora en una posición después de tanto trabajo, en una posición más privilegiada, te diga que no, que ya no va a haber hueco, que al final no es agradable. Y yo creo que pues cambiarán los formatos, cambiará la forma de hacerlo, pero yo creo que no se puede perder una profesión tan bonita como el periodismo. Cambiaréis los formatos.
Vosotros crearéis también nuevas formas y lo estáis haciendo, pero también cuando se pasó del papel al digital, todo iba a ser tremendo y sí lo ha sido. En precariedad lo es verdad. También te digo que el periodismo nunca ha sido el mejor oficio pagado del mundo, o sea, quitando a las estrellas. Es un oficio de vocación y amor, como pasa con la radio, y por eso yo antes te insistía en eso. Si tú no amas el camino, si yo no me divirtiera muchísimo cuando estoy aquí haciendo mis montajes en mi casa con mi ordenador, no me divirtiera tanto construyendo esos montajes como el sábado por la mañana que podría estar de vinos y estoy en la radio y me divierto tanto, si no me divirtiera y no amara tanto lo que hago, sería realmente duro. Habría muchas cosas que son mucho más placenteras, que me dejarían más parte de mi vida. La tele es durísima y se ve solamente la parte que brilla, pero la tele tiene muchos ingredientes muy, muy duros. Entonces, si a ti si no te satisface, si el camino no es bonito, si no estás rodeado de gente interesante, buenas personas, muchas cosas, si todo eso no pasa, si le quitas todo eso, como decía Woody Allen, ¿qué queda? Pues queda una cosa bastante poco atractiva. Pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que hayas pasado un buen ratito y nada, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que tengáis un futuro, mira, más que futuro, un presente continuo que sea muy interesante y muy atractivo. Gracias.